Hola jóvenes, buen día. Hoy les voy a hablar de los tipos de investigación y cómo elegir la mejor para nuestro problema de estudio. Mi nombre es Omar Bonifacio Carrión Gutiérrez y les doy la más cordial bienvenida a este espacio de aprendizaje. No se les olvide suscribirse y tocar la campanita de notificaciones para estar al pendiente de las actualizaciones de la clase de Taller de Investigación. Ok, entonces iniciemos con los tipos de investigación. Investigación pura contra investigación aplicada. ¿Qué significado tiene para ustedes estos dos tipos de investigación? Es solo por conveniencia que hacemos esta separación. Entendemos por investigación pura aquella que no tiene un fin práctico aparente. Se inicia con un ejercicio esencialmente académico, intentando encontrar una concepción coherente y racional de determinados fenómenos, basándose para ello en los datos fácticos obtenidos por la observación y experimentación. La aplicada lleva como finalidad encontrar soluciones a problemas y necesidades del hombre. La satisfacción de estas a su vez crea nuevas necesidades que perpetúan el desarrollo de la ciencia aplicada. Es difícil limitar el campo de ambas, puesto que por un lado los conocimientos adquiridos por la investigación pura, a la larga, son aplicados a soluciones de problemas prácticos. En el siglo XIX, un estudiante alemán haciendo su tesis para graduarse de químico orgánico sintetizó el DDT. Este trabajo, guardado celosamente en las bibliotecas de los investigadores puros, ofreció un compuesto que años después, en 1942, en un laboratorio comercial de Suiza, muestra sus grandes propiedades insecticidas. El desarrollo de la tecnología, que es la consecuencia de la ciencia aplicada, abre posibilidades a nuevos métodos de investigación. Ultracentrífugas, microscopios electrónicos, biosatélites son ejemplos de las nuevas armas que le han sido ofrecidas al investigador puro. Entonces, la investigación pura, básica o fundamental se define por buscar el descubrimiento de amplias generalizaciones o principios. Persigue el desarrollo de una teoría o teorías basadas en principios y leyes. Por ejemplo, en esta línea se encuentran los estudios sobre fenómenos naturales o relacionados con las matemáticas puras. Su principal preocupación son las generalizaciones y la formulación de teorías. Algunos ejemplos de las preguntas planteadas desde esta modalidad pueden ser: ¿cuál es el origen del hombre? ¿Cuál es el código genético específico de los mosquitos? ¿Cuándo y por qué se extinguieron los dinosaurios? ¿Cuál es el impacto de las interacciones sociales en la conducta de las personas? Mientras que la investigación aplicada se encuentra íntimamente ligada a la investigación pura, es más, depende de ella. Una característica de la investigación aplicada es que busca confrontar la teoría con la realidad y también busca resultados inmediatos. Busca encontrar una solución a un problema de la sociedad o de una organización. En otras palabras, está diseñada para resolver problemas prácticos del mundo moderno, en lugar de adquirir conocimiento solo a través del conocimiento. Por ejemplo, la investigación aplicada puede llevar a cabo estudios para mejorar la producción y el rendimiento de los productos lácteos, o también tratar o curar una epidemia, mejorar la eficiencia de ciertos procesos industriales, mejorar el clima organizacional en una empresa o diseñar un producto o herramienta útil para la industria. Y bueno, después de esta explicación, ¿de qué tipo crees tú que sea tu investigación? ¿Pura o aplicada? Hay un debate académico sobre una supuesta contradicción entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Es un debate equivocado en el que se confunden dos tipos de lenguaje: el conceptual cualitativo y el cuantificador numérico digital, con dos tipos de investigación científica. No existe, sin embargo, ninguna contradicción real entre la investigación cualitativa y cuantificadora, sino complementariedad. Ambas son parte de un continuo de niveles de investigación científica que refleja la unidad existencial entre lo cualitativo y lo cuantitativo en el universo y, por tanto, en nuestra vida cotidiana. Un ejemplo: supongamos que una persona va a comprar pan, entra a la panadería y dice: panes, por favor. La vendedora responde inevitablemente: ¿cuántos? Porque la orden no puede ejecutarse tal como está dada, ya que el enunciado del comprador usa únicamente un lenguaje cualitativo, es decir, pan, lo que hace imposible la transacción, si no se precisa mediante un cuantificador. Imaginemos ahora el ejemplo contrario.
La persona entra a la panadería y dice, 8 por favor. La vendedora dirá, ¿8 qué? De nuevo el enunciado del comprador no puede ejecutarse porque usa un lenguaje solamente cuantitativo, 8, y no especifica la calidad distintiva del producto que desea. Este ejemplo nos enseña que hasta una acción humana tan sencilla como la compra de pan requiere la confluencia del lenguaje cualitativo y cuantitativo para llevarse a cabo. En muchas situaciones cotidianas, cada uno de estos lenguajes por sí solo es incompleto y requiere la complementación del otro. Podemos decir entonces que existe una estrecha unidad de lenguajes conceptuales cualitativos y los numéricos en la vida humana. Ok, analicemos ahora el proceso general de investigación. El proceso de una investigación es 1. Revisión de la literatura, 2. Hipótesis, 3. Diseños, 4. Selección de muestra, 5. Recolección de datos, 6. Análisis de datos, 7. Presentación de resultados y 8. Reporte de resultados. Este es un proceso general del método científico. Bien, ahora analicemos el proceso cuantitativo de investigación. El enfoque cuantitativo es un conjunto de procesos, es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no la podemos brincar o eludir ningún paso. El orden es riguroso, aunque desde luego podemos redefinir alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y una vez delimitada se derivan objetivos y preguntas de investigación. Se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables. Se traza un plan para probarlas, o sea, un diseño. Se miden las variables en un determinado contexto. Se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se extrae una serie de conclusiones respecto de la o las hipótesis. Este proceso se representa en esta imagen. La investigación cuantitativa tiene ciertas características que vamos a enumerar a continuación. 1. Refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación, cada cuánto ocurren y con qué magnitud. 2. El investigador o investigadora plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno, aunque en evolución. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. 3. Una vez planteado el problema de estudio, el investigador o investigadora considera lo que se ha investigado anteriormente, la revisión de la literatura, y construye un marco teórico, la teoría que habrá de guiar su estudio, del cual deriva una o varias hipótesis, cuestiones que va a examinar si son ciertas o no, y la someta a prueba mediante el empleo de diseño de investigación apropiados. Si los resultados corroboran la hipótesis o son congruentes con estas, se aporta evidencia a su favor. Si se refutan, se descartan en busca de mejores explicaciones y nuevas hipótesis. Al apoyar las hipótesis, se genera confianza en la teoría que las sustenta. Si no es así, se rechazan las hipótesis y, eventualmente, también la teoría. 4. Así, las hipótesis, por ahora denominadas creencias, se generan antes de recolectar y analizar datos. 5. La recolección de datos se fundamenta en la medición. Se miden las variables o conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende medir los fenómenos estudiados deben de poder observarse o referirse en el mundo real. 6. Debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números, cantidades, y se deben realizar con métodos estadísticos. 7. En el proceso se trata de tener el mayor control para lograr que las otras posibilidades, explicaciones distintas o rivales a la propuesta del estudio de nuestra hipótesis se desechen y se excluya la incertidumbre y minimice el error. Es por esto que se confía en la experimentación o en las pruebas de causalidad. 8. Los análisis cuantitativos se interpretan a la luz de las predicciones iniciales, hipótesis, y de estudios previos, teoría.
La interpretación constituye una explicación de cómo los resultados encajan con el conocimiento existente. 9. La investigación cuantitativa debe de ser lo más objetiva posible. Los fenómenos que se observan o miden no deben ser afectados por el investigador, quien debe evitar en lo posible que sus temores, creencias, deseos y tendencias influyan en el resultado del estudio o interfieran en el proceso y que tampoco sean alterados por las tendencias de otros. 10. Los estudios cuantitativos siguen un patrón predecible y estructurado, el proceso, y se deben de tener presente que las decisiones críticas sobre el método se toman antes de recolectar los datos. 11. En una investigación cuantitativa se intenta generalizar los resultados encontrados en un grupo o segmento, a lo que le llamamos muestra, a una colectividad mayor, universo o población. También se busca que los estudios efectuados puedan replicarse. Y 12. Al final, con los estudios cuantitativos se pretende confirmar y predecir los fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre los elementos. Esto significa que la meta principal es la formulación y demostración de teorías. 13. Para este enfoque sí se siguen rigurosamente el proceso y de acuerdo con ciertas reglas lógicas. Los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad. Las conclusiones derivadas contribuirán a la generación de conocimiento. 14. Esta aproximación se vale de la lógica o razonamiento deductivo, que comienza con la teoría y de esta se derivan expresiones lógicas denominadas hipótesis que el investigador somete a prueba. 15. La investigación cuantitativa pretende identificar leyes universales y causales. 16. La búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. Conviene ahora explicar cómo se concibe esta realidad con esta aproximación a la investigación. Y bueno, entonces tenemos que hablar de realidades que son interna y externa, o sea, la interna y la objetiva externa o independiente. La interna consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas, mientras que la externa es objetiva e independiente. La ley de la gravedad, por ejemplo, un edificio, la escuela, una enfermedad, esas cosas existen y son objetivas. La realidad objetiva nos permite ver el fenómeno y los eventos que lo rodean a través de sus manifestaciones. Jóvenes, cuando la realidad objetiva es diferente de nuestras creencias personales, debemos de adaptarlas. Muy bien, ahora hablemos un poco del enfoque cualitativo y de su proceso. El enfoque cualitativo también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de que la claridad sobre las preguntas de investigación o hipótesis proceda a la recolección y el análisis de datos como en la mayoría de los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas o hipótesis antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven primero para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes y después para perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en ambos sentidos, entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien circular en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio. La imagen que están viendo es un intento para representar este proceso y digo intento porque su complejidad y flexibilidad son mayores. Muy bien, vamos a analizar algunas características. 1. El investigador o investigadora plantea un problema pero no sigue un proceso definido claramente. Sus planteamientos iniciales no son tan específicos como en el enfoque cuantitativo y las preguntas de investigación no siempre se han conceptualizado ni definido por completo. 2. En la búsqueda cualitativa, en lugar de iniciar con una teoría y luego voltear al mundo empírico para confirmar si está apoyada por los datos y resultados, el investigador comienza experimentando los hechos en sí y en el proceso desarrolla una teoría coherente para representar lo que observa. Dicho de otra forma, las investigaciones cualitativas se basan más en una lógica y proceso inductivo, explorar y describir y luego generar perspectivas teóricas. Van de lo particular a lo general.
Por ejemplo, en un estudio cualitativo típico, el investigador entrevista a una persona, analiza los datos que obtuvo y saca conclusiones. Posteriormente entrevista a otra persona, analiza esta nueva información y revisa sus resultados y conclusiones. Del mismo modo, efectúa y analiza más entrevistas para comprender el fenómeno que estudia, es decir, procede caso por caso, dato por dato, hasta llegar a una perspectiva más general. 3. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis, sino que se generan durante el proceso y se perfeccionan conforme se recaban más datos. Son un resultado del estudio. 4. El enfoque se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados, ni predeterminados completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes, sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos más subjetivos. También resultan de interés las interacciones entre otros individuos, grupos o colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, las cuales describe, analiza y convierte en temas que vincula y reconoce sus tendencias personales. Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de los participantes tal como fueron o tal como son, sentidas y experimentadas. Sherman y Webb define los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y manifestaciones. 5. Así, el investigador cualitativo utiliza técnicas para recolectar datos como la observación no estructurada, entrevistas abiertas, revisión de documentos, discusión en grupo, evaluación de experiencias personales, registro de historias de vida e interacción e introspección con grupos o comunidades. 6. El proceso de indagación es más flexible y se mueve entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad tal como la observan los actores de un sistema social definido previamente. Es holístico porque se precia de considerar el todo, sin reducirlo al estudio de sus partes. 7. La aproximación cualitativa evalúa el desarrollo natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación de la realidad. 8. La investigación cualitativa se funda en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos, sobre todo los humanos y sus instituciones. Busca interpretar lo que ve y lo que va captando activamente. 9. Postula que la realidad se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias realidades, por lo menos la de los participantes y la del investigador, y lo que se produce en la interacción de todos los actores. Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y las fuentes de datos. Número 10. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el centro de la investigación está situada la diversidad ideológica y cualidades únicas de los individuos. 11. Las indagaciones cualitativas no pretenden generalizar de manera probabilística los resultados o poblaciones más amplias, ni obtener necesariamente muestras representativas. Incluso, regularmente no pretenden que sus estudios lleguen a repetirse. Ok, ahora veamos un ejemplo. ¿Qué factores intervienen para que una persona sea definida y percibida como atractiva o conquistadora? Desde un enfoque cuantitativo, el objetivo de esta investigación sería conocer los factores que determinan que una persona joven sea percibida como atractiva o conquistadora. La pregunta de investigación se formularía de la siguiente forma. ¿Qué factores determinan que una persona joven sea percibida como atractiva o conquistadora? 3. La teoría entonces sería estudios sobre la atracción física y psicológica en las relaciones entre jóvenes, la percepción de los jóvenes en torno a dichas relaciones. 4. El problema sería seleccionar una teoría que explicara de manera satisfactoria sobre la base de los estudios previos la atracción física y psicológica, la percepción de atributos y cualidades deseables en personas del género opuesto y el enamoramiento en las relaciones entre jóvenes. La hipótesis se construiría más o menos así. Los chicos y las chicas logran más conquistas amorosas y son percibidos como más atractivos
resultan ser aquellos que tienen mayor prestigio social en la escuela, que son más seguros de sí mismos y más extrovertidos. Si se fijan, aquí ya estamos planteando una hipótesis de quiénes son más atractivos o que pueden ser considerados más conquistadores. Los instrumentos de recolección de datos establecidos y bien diseñados serían entrevistas estructuradas y cuestionarios. El análisis de los datos y la información de productos de las entrevistas para obtener conclusiones acerca de las hipótesis. Experimentos. Experimentaría eligiendo a individuos jóvenes que tuvieran diferentes grados de prestigio, seguridad y extraversión, niveles del perfil conquistador y atractivo, lanzándolos a conquistar a jóvenes del género opuesto para evaluar los resultados. Ahí tendríamos que experimentar en el método cuantitativo. 9. Su interés sería generalizar sus descubrimientos, al menos en relación con lo que ocurre en su comunidad estudiantil. ¿Ok? Ahora analicemos el enfoque cualitativo inductivo. Aquí empezaremos con observación. Sentarse en la cafetería y observar a chicos y chicas que tienen fama de ser atractivos y conquistadores. Entonces se formarían conceptos. ¿Cómo es? ¿Qué perfil tiene? ¿Cómo se comporta y cuáles son sus atributos y cualidades? ¿De qué forma se relaciona con los demás? Si se fijan, esto es pura observación. Sería testigo de cómo conquistan a alguien. Después vendrían las conclusiones. Podría derivar algún esquema que explique las razones por los cuales estas personas conquistan a otras. Las entrevistas serían preguntas abiertas como una charla a estudiantes de ambos géneros percibidos como atractivos y también a quienes han sido conquistados por ellos. Se armarían entrevistas donde se captan las subjetividades. Ahora fundamentaríamos hipótesis, derivaría de hallazgos y sacaría conclusiones y podría fundamentar alguna hipótesis que al final contrastará con las de otros estudios. El proceder del enfoque cualitativo inductivo sería inductivo. De los casos estudiados obtendría el perfil que busca y el significado de conquistar. Espero que esta información les sea de utilidad. Recuerden que es muy importante tomar notas, buscar otras fuentes y escribir sus dudas para que cuando nos veamos en la virtualidad poder aprovechar el tiempo. Bueno, jóvenes, yo me despido esperando verlos la próxima clase y recuerden que la risa es ejercicio del intelecto.